Shalom Aleichem. Bienvenidos a todos nuevamente. Quedamos con el tema de los Sha'ashuim Atzmim en la clase anterior. Por providencia divina ahora vamos a ver un poco de qué se trata en la perspectiva de la Arizal, en lo que formalmente y con cara seria llamamos Kabbalah. Acaban de escuchar un nibún muy hermoso, seguramente ya conocen. Es el nibún para Shabbat, un nibún de Chabad, una melodía muy antigua, grabada por el violinista Brodsky y sus compañeros de la orquesta. Y tengo ganas de que hoy le den la clase a ustedes. Para redondear un poco la idea de la clase anterior, cuando uno ve jugar a un chico, ve que los juegos de los chicos son un poco diferentes de los grandes. Incluso la actitud que ellos tienen, por un lado es simple, es inocente, es entregado, anulado, pero por otro lado también es inmaduro. Inmaduro significa que en realidad no tienen conciencia exactamente de lo que están haciendo. Una mente madura tiene conciencia, entonces disfrutar de eso mismo que hace el niño, que hacen los chicos, de forma madura, es hacerlo conscientemente. Y ver que ahí está la revelación de la divinidad. Eso es madurez. Y eso le imprime una característica muy especial, que es que los chicos a veces cuando están jugando son egoístas. Ellos a veces no saben compartir. Cuando hay lugar para uno solo, ellos quieren su lugar, y cuando el juego tiene que ser de muchos, no entienden cómo los demás quieren hacer otra cosa y no exactamente venir a formar parte de su círculo de juego. El juego maduro es compartir con el otro de tal manera que sea placer para todos. Entonces, el desafío ¿cuál es? Es mantener la frescura, la inocencia, la autoanulación y todas esas características que tiene el chico cuando juega, y transferir todas esas características a un alma madura, a una persona madura que no lo hace para autosatisfacerse, sino que en realidad lo hace para satisfacer a los demás, para ser parte de un todo, para compartir con algo que está por encima, algo que está por debajo, algo que está por los costados y que está rodeado por toda esa presencia que hizo Dios, tanto espiritual como material. Entonces el hombre maduro tiene la capacidad de jugar con todas las cosas que Dios puso a su disposición para volverla a Dios, y también para que esa felicidad, ese placer sea compartido por todos los que lo rodean. Hablamos en las clases anteriores
acerca de lo que es la esencia y el fluir, como el cuerpo del sol y la luz que sale del sol. En Hasidut, y sobre todo el Rebbe Rashab explica, por supuesto el Admor Zaken en el Tanya explicó estas diferencias entre Etzem Beit Pashtut a través de dos parábolas que se complementan bastante bien, aunque como toda parábola no representa exactamente al Nimshal. Está el Mashal y está el Nimshal. El Mashal es la parábola que utilizamos para entender aquello que queremos comprender, que es el Nimshal. Entonces, por un lado, habíamos hablado de lo que es la parábola del sol, para ver lo que significa la esencia, que luego se extiende y sale de sí para conectarse con el exterior. Así el sol tiene su cuerpo, la fuente de la luz. Dentro de él está la materia que produce la luz y está la luz misma, todos son uno. Y a medida que se va acercando a la superficie, esa luz se va tornando de características tales que al salir del sol se extiende y se alejan para iluminar a la distancia, y ya deja de ser parte del sol. Entonces, una de las cosas que explica Hasidut, una cosa muy profunda, para entender una de las características del alma, lo que es la esencia del alma y las fuerzas del alma, así como la esencia y la luz, es que la luz sale del sol en forma automática, en forma natural, digamos. El sol no tiene una voluntad, no se esfuerza para que esa luz salga afuera e ilumine, sino que por el hecho mismo de que dentro suyo hay luz, esa luz sale afuera e ilumina. Pero no es así el alma. El alma tiene esa característica, pero digamos que esa es una característica muy inhumana, muy natural, muy mineral, muy automática. En cambio el alma, que es parte de Dios en lo alto, tiene lo que se llama en general la voluntad, la fuerza de la voluntad, que hace que esa luz salga o no salga, que esa luz quiera salir o no quiera salir. O sea que esa es la diferencia entre lo que se llama Or y Shefa. Una cosa es la luz es algo que tiende a expandirse en forma natural, automática. Una vez que se crea la fuente de la luz, se activa y esa luz sale e ilumina. Pero no hay ningún control, no hay ningún deseo ni voluntad para iluminar. En cambio, cuando uno quiere dar algo, abundancia, lo que se llama Shefa en hebreo, dar Shefa, abundancia, es darle a aquella persona, o darle a la existencia, o darle a Dios, dar de forma voluntaria. Y a veces ese dar no es igual para todos lados. El sol ilumina igual para todos lados. En cambio, el poder de la voluntad del alma hace que esa luz se transforme en distintas formas de luz, en distintas formas de expresión, y también que se concentre a veces en un lugar más que en otro, y que sea en forma voluntaria. El alma quiere dar, quiere iluminar. Entonces, esas dos parábolas nos ayudan a entender un poco más cómo funciona el alma, y a través de ver cómo funciona el alma, vemos cómo
es la esencia y la luz infinita de Dios. Nuevamente, cuando nosotros decimos luz infinita, aquellos que no saben Or Ein Sof lo traducen como luz del infinito. Pero Dios no es infinito. A Dios no se le puede dar ninguna cualidad, ni característica, ni cuantificar, ni definirlo con las palabras normales que nosotros utilizamos, ni tampoco de ninguna manera. La esencia no puede ser infinita o finita. La esencia existe, es el verdadero ser. Pero infinito significa que se expande y se extiende. En cambio, la esencia no es algo que se extiende, es algo constante y fijo, permanente más que fijo. Entonces, Or Ein Sof es la luz infinita, una de las características, uno de los atributos de las creaciones de Dios. Esa luz infinita en principio es Or Le'air et Atzmo, la luz que ilumina a sí mismo, como aquellos pensamientos que uno piensa y que son profundos, que no tienen ningún interés en que sean revelados. Y está la luz Or Le'air la Zulat, que habíamos hablado en la clase anterior, que todas estas palabras tienen la sigla de Oel, Aleph Hei Lamed, Or Ameir la Atzmo, la luz que ilumina a sí mismo, Or Ameir la Zulato, y la luz para iluminar al prójimo. Hoy estaba escuchando un video. A veces las personas me hacen escuchar videos de gente que normalmente yo no escucharía, pero como me piden que escuche para dar su opinión, y estaba escuchando de alguien que se supone que enseña Kabbalah y que enseña acerca de lo que él llama el rabino, que es aquel de donde salió el cristianismo. Entonces dijo, se llama Meir, y dijo Meir significa el iluminado, y sin embargo Meir no significa el iluminado. Meir significa el que ilumina. Fue algo un detalle sutil, pero que define bastante bien la posición. En España me dieron para leer el libro que él escribió sobre Kabbalah, y entonces por supuesto no leí todo, simplemente abrí la segunda hoja, y la primero que pone es una cita del Arizal con su discípulo Haim Vital. Y el Arizal, como ustedes saben, estamos viendo, reveló toda clase de secretos. Y entonces Haim Vital en determinado momento le dice al maestro: ¿cómo puede ser que hasta ahora todas estas cosas estuvieron ocultas y vos las estás revelando? Y el maestro le dijo que este era el momento en que era propicio y que era no solamente algo bueno, sino que era una obligación revelar toda esta sabiduría. Creo que estas eran las palabras con que empieza el libro,
la primera cita que él pone y abajo pone firmado, como cuando se ponen citas y abajo se pone el nombre del autor, y abajo puso el nombre de él como que él hubiera sido el autor, o no sé qué quiso significar, porque es evidente que no es él el autor de eso, y mucho menos que él lo descubrió. Eso es que está escrito en el Pri Etz Chaim, en el libro de la Arizal que escribió Chaim Vital. Entonces, como en esta época esto es muy fácil saber de dónde la gente toma las cosas, están allí, ¿no? Están todos allí, están todos muy silenciosos. De vez en cuando me gusta que se mueva el chat para saber que me están escuchando, gracias. Y entonces, en ese libro está escrito eso. Y el Arizal le dice que nuestra época es una mitzvah revelar toda esta sabiduría. Y entonces yo dije, esto está escrito en todos lados, no es un invento de él, pero de todas maneras las palabras con que está escrito me suenan muy conocidas, porque en castellano en general no figuran mucho. Entonces copié lo que estaba escrito ahí en el internet y puse buscar, y apareció que esa frase con una palabra que fue cambiada específicamente y puesto un sinónimo, pero toda la estructura gramatical de la frase es igual que la que figura en un web que yo conocí hace muchos años, que es www.dimensiones.org. Entonces, a partir de ahí ya me di cuenta que la fama y el dinero es puro cuento, como dice el tango, ¿no? Muy bien. De todas maneras, son Shashuim Atzmim. Toda la luz, hay luz que es para iluminar a uno mismo, y otra que es una luz para iluminar al otro. El tema es Veyakov Ishtam Yoshev Oalim. Y Jacob era un hombre inocente que se sentaba en las tiendas, que vivía en las tiendas. Este es el juego de palabras que utilizan los sabios en nuestra época. Llamarlos cabalistas no suena tan lindo. En hebreo sí suena lindo, Mekubalim. Mekubalim es una buena calificación. Incluso el Rav Ginsburg, el Rebbe, Rav Ginsburg estudió muchos años en la casa del Rebbe en 770. Entre paréntesis, el otro día fui a sacarme sangre para hacerme análisis, para ver cómo andaban todos los asuntos, y por suerte dieron todos bien, incluso demasiado bien, le dije a mi esposa, pero él ya me dice, lo que pasa es que vos sos pesimista, incluso cuando está todo bien ves algo mal. Está bien, está todo perfecto, pero el tema es que cuando me dieron el número para sacarme sangre, el número era 770, entonces eso me dio una señal de que iba a estar todo bien. Todos saben lo que es 770, por supuesto. El Rav Ginsburg estuvo estudiando allí en 770 en la casa del Rebbe, en el templo, en la yeshiva que hay allí, y el Rebbe mismo lo llamaba Amekubel Sheli, Meine Mekubel, mi cabalista, digamos. Incluso acá en Kfar Chabad, allí donde él vive, lo llaman el Malach, el ángel,
tiene distintos apodos. Incluso yo no sabía que él entendía español, pero yo cuando mando las email a toda la gente tengo mi lista y por supuesto debe estar el email de él para que le llegue, pero era nada más que algo técnico, simbólico, que le llegue el email. Sin embargo, cada tanto cuando yo pongo algo que no le gusta o que no es correcto, me corrige, así que tengo que tener cuidado porque a pesar de que yo pensaba que lo sabía castellano, eso que hay que corregir él lo ve bien. El asunto es que él sí es un verdadero cabalista. Y entonces vamos a continuar estudiando de su libro, Hasdei David. Hicimos un pequeño repaso de la clase anterior y habíamos quedado entonces que todo esto es para entender un poco lo que significa que las Gimel Rishonim, Keter, Jochma y Binah, están en la ventana del techo de los Sigulim, y de ahí se extienden los 7 Sheva Tachtonim, Zain Tachtonim, los 7 inferiores. Entonces, relativamente aquello que se queda allá arriba es la luz para iluminar a sí mismo, y aquello que se extiende es la luz que ilumina los mundos inferiores. Entonces los 3 primeros son Keter, Jochma y Binah, y el resto son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut. Entonces, hoy vamos a estudiar estos conceptos que estamos poniendo aquí, que ustedes seguramente ya conocen, pero les vamos a dar ciertas características para entender cuál es la sustancia, cuál es el nivel interior de cada uno de estos niveles del alma, de los mundos, de los sefirot. Tenemos a Adam Kadmon, en primer término, que por supuesto ya hablamos mucho de él. Y dentro de Adam Kadmon está en potencia todo lo que va a venir después, que son estos 4 mundos que Rashei Tevot significa las iniciales que forman una sigla. Los sabios cuando escriben sus libros no ponen todas las palabras completas en general, salvo que tengan un motivo en especial, sino que ponen Avia, por ejemplo, para referirse a los 4 mundos emanados a partir de Adam Kadmon. Chabad no es simplemente el movimiento hasídico del cual nosotros salimos, o mejor dicho, al cual nosotros pertenecemos, sino que es en principio las siglas de Jochma, Binah y Da'at, y similarmente las 3 primeras cualidades del corazón, Gesed, Geburah y Tiferet, se llaman Hagat. Entonces cuando yo digo Hagat o Chabad o Ne'i, ya saben de qué se trata. ¿Por qué? Porque son Partsufim. Estos 3 tienen determinada característica en común, a pesar de que cada uno tiene sus propias características. Hay determinadas cosas que lo unen. ¿Qué es lo que une a Chabad? En principio, que son los poderes de la mente, funcionan en el cerebro. Hagat son los 3 niveles superiores de los sentimientos, que serían los sentimientos para uno mismo, Gesed, Geburah y Tiferet, y Nehi son las cualidades de comportamiento, o cómo esas cualidades del corazón
se van a referir o se van a relacionar con el prójimo, con el mundo exterior. Netzach, Od y Yesod. Con respecto a estos tres tripletes, hay tres cualidades o tres características que definen a cada uno de los tres. Por un lado, Chabad, Jochma, Binah y Da'at es algo kabua, fijo y constante, por eso están parados, se dice Omed alagag, alahalom shelagag shelaigulim, están parados sobre la ventana del techo de los círculos, y sería lo que es la estructura del pensamiento. Es algo kabua. Kabua significa fijo o constante. Es como la estructura de la computadora, que nosotros le ponemos información, pero esa información es utilizada de acuerdo a los circuitos y a los chips y a la conformación, las características que tiene ese cerebro computarizado. El cerebro es una computadora. En cambio, los sentimientos tienen una característica diferente, que en hebreo se dice natua, que significa arraigado, como un árbol que está no sembrado, sino que el árbol se planta, está plantado, está arraigado. Los sentimientos son algo que está arraigado en el alma. En cambio, estos sentimientos inferiores de Nehi, se llaman tabúa. Tabúa, por un lado, quiere decir sumergido o grabado en el sentido que está grabado sobre una superficie. Pero por otro lado viene de tabat, que es anillo, o sea que es circular, y de ahí viene la palabra teba, que es naturaleza. Naturaleza son círculos de leyes, entonces esa naturaleza es la parte del comportamiento, de cómo todo eso que viene desde arriba se sumerge y se comporta, por eso se llama el comportamiento natural, frente a el mundo exterior. Entonces, estas tres palabras forma la sigla Tanak, o Tank, sería el tanque. Kabua, Natua y Tabua, Kuf Nun Taf, Kuf Nun Tet, Tet Nun Kuf, es la Reshetevot Tanak. Reshetevot quiere decir iniciales de estas tres características de estos tres niveles del alma. Entonces, como dice acá, toda cosa natural no tiene variaciones, oscilaciones, vaivenes, y por eso no está a nivel de Adam, hombre. Cuando nosotros nos referimos de vacilaciones o oscilaciones, quiere decir que no cambia. Todo lo que es natural sigue leyes. Entonces, por más que hay fuerzas que se mueven de un lado para el otro y cambian las formas de las cosas, se van desintegrando, se van integrando, se van conformando distintas estrellas y distintos planetas, y cambian y se transforman en otras cosas, lo mismo que la naturaleza. La naturaleza va cambiando, pero en realidad no se transforma en otra cosa. Las leyes que sigue esa naturaleza, las plantas, los animales, siguen sus propios instintos. No tienen cambios
dirigidos, así como hablábamos antes de la diferencia entre la parábola del sol y la palabra del alma. La luz infinita tiene la característica de la luz del sol y las fuerzas del alma, porque esa luz automáticamente ilumina todo, pero por otro lado también da shefa, da abundancia y fluye, va de arriba para abajo, va en un sector y con una intención. Y así también esa es la diferencia entre lo que es lo natural y lo que es el hombre. Habíamos dicho que está lo circular, que es la naturaleza, y está lo recto, que es el libre albedrío. El libre albedrío tiene la capacidad de ir en contra de la naturaleza. Y a eso se refiere las variaciones. Puede salirse de las leyes y ir en contra de las leyes de la naturaleza. En cambio, los animales, las plantas, los minerales, por más que aparenten ir en contra de la naturaleza, sin embargo, ellos siguen el dictado de su instinto y de las leyes naturales. Toda la lucha contra la entropía, que son las leyes de la entropía, la física define que todo tiende a desintegrarse, y que aquello que tiene desintegrarse quiere decir que va perdiendo orden, se va desordenando, se va desintegrando, y aquellas cosas que se ordenan y que aumentan en orden, por ejemplo, cuando yo veo un árbol, el árbol tiende a ordenarse, pero como decíamos el otro día, el niño cuando nace ya empieza a morir, va en un proceso de expansión que tiende a desintegrarse. Entonces, para crear determinada situación de orden hace falta invertir determinada energía, y en total toda la energía que está involucrada en el proceso, todo el orden del sistema tiende a disminuir. Entonces, que eso quiere decir que, por ejemplo, cuando prendemos un aire acondicionado, el frío que produce ese aire es menor que toda la energía que utiliza para producirlo. Entonces, el calor que genera es mayor que el frío. Pero como nosotros lo concentramos en determinado lugar de la casa, entonces nosotros vemos como que se produjo un orden. Producir frío es generar orden. En cambio, si nosotros tomamos en general todo el proceso de la generación de ese frío, o sea, todo el trabajo que hizo ese aire acondicionado, en general produjo un aumento del calor y del desorden. Esa es la tendencia natural de la naturaleza de acuerdo con las leyes de la termodinámica. Viene el hombre y ordena. A veces se trata de explicar las leyes naturales como la de la evolución, que cada paso de un ser inferior a un ser superior es un aumento del grado de entropía, o sea, un aumento del orden, un aumento de la perfección. Como decían, explicando que si uno tiene todas las partes de un reloj dentro de una caja desarmada, todas las partes sueltas, si uno agita y agita y agita y se pasa toda la eternidad agitando, nunca se va a transformar eso en un reloj, sino que tiene que haber una energía enfocada especial para que eso tenga orden, para aumentar la entropía.
Y eso es lo que llamamos Adam. El Adam, el hombre, el libre albedrío, es decidir qué es bueno y qué es malo. Pero en la naturaleza no hay bueno y malo. Son leyes que se cumplen, y el animal grande se come al pequeño, no porque es malo o porque es bueno, sino porque así es como Dios los creó, siguen las leyes. El animal no mata por maldad, ni tampoco deja vivo a algún animal por bondad, sino porque simplemente sigue sus instintos. En cambio el hombre sí tiene la capacidad de decidir, entonces puede aumentar y ir en contra de las leyes de la naturaleza. En contra de las leyes de la naturaleza no significa hacer algo malo, sino que significa hacer algo que está por encima de esas leyes, que contradicen las leyes y que puede ser algo bueno. Por ejemplo, escribir un libro de Torá es darle orden a la tinta y al papel, y eso es ir en contra de las leyes de la naturaleza. Entonces, todos estos tres niveles tienen distintos grados de naturalidad. Chabad es algo constante, como fijar momentos para el estudio de la Torah, producir algo fijo, constante, introducir constancia en la Torah, porque él no es un hombre para apiadarse. Significa que Akadosh Baruj Hu no es un hombre, que él está por encima de estas cosas que estamos hablando. Apiadarse sería una característica del ser humano, pero nosotros no podemos achacarle a Akadosh Baruj Hu esa característica, sino que Akadosh Baruj Hu es algo constante, es algo fijo, que él decide. Él pone sus leyes. Que algo está constante en mi alma es una expresión del Hasidut que se refiere a Chabad, de lo natural de los círculos. Dentro de mi alma yo sé que hay cosas que son permanentes, que no cambian, y eso es lo que decíamos antes, que es las cualidades del pensamiento de Chabad. Esa es la naturalidad de los círculos. Hagat, que es Jochma, Binah y Da'at, son cosas que están arraigadas dentro del alma. Son Eser Netiot, 10 arraigos, las 10 sefirot que están dentro del alma. Los árboles son las cualidades del corazón, son los árboles plantados en el alma, son el Hagat de lo natural de los círculos. Los árboles representan lo que es la vegetación. Entonces, Chabad sería algo más inanimado, sería como una computadora. En cambio, los sentimientos tienen más vida, como un árbol, como una planta. En cambio, Neí ya tiene una relación con el exterior, con el prójimo. Entonces eso tiene que ver más con la naturaleza en general, que es la interrelación entre uno y otro. Es el Neí de lo natural de los círculos.
vamos a meditar un poco en esto que estuvimos pensando. Pues, por supuesto hay muchos interrogantes, hay muchas dudas en la mente del hombre, pero si meditamos un poco dentro nuestro cómo funcionan cada una de esas cosas, vamos a comprender un poco mejor. Muy bien. Para entender un poco mejor este asunto, vamos a utilizar la parábola que hablamos antes de los Shashuim Atzmim. Entonces, los tres superiores, Keter, Jochma y Binah, están en el techo de la rectitud de Adam Kadmon, en el techo de los círculos. De los círculos sería la natural, y lo recto es el libre albedrío, la naturaleza y el hombre. Entonces, esas dos características que tenemos todos nosotros, la mente, los tres superiores entonces se mantienen en el techo, no penetran dentro de los círculos. O sea que los Shashuim Atzmiim están fijos en el Mashiach. Habíamos dicho que Adam Kadmon era el nivel de Mashiach, del alma. Debajo de Mashiach estaba el Tzadik, el Rasha, perdón, el Tzadik, el Beinoni, el Rasha, el Tzadik Betoblo, el Tzadik Berralo, el Beinoni, el Rasha Betoblo, y más abajo todavía el Rasha Berralo, ese que no tiene nada de bueno. Entonces está en el techo de su naturaleza, como mirando, como iluminando
su propia naturaleza. Eso es lo que llamamos que el cerebro domina al corazón. Entonces, incluso aquello que es más interior, eso que es más esencial en uno, también Sholeach Pearot. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las distintas características que también son estas tres divisiones, que el cerebro envía los nervios, después está el corazón que envía las arterias y el hígado que envía las venas? Eso es como cada una de los tres niveles envía su influencia al resto del cuerpo. Entonces los nervios es lo más íntimo, lo más interior. Las arterias están en el medio y las venas están en la parte más exterior. Y entonces, a su vez, cada uno de esos tres componentes, los nervios, las arterias y las venas, cada uno envía, y el hígado, cada uno envía energía de distinta calidad. La mayor calidad de energía es la del cerebro. Eso se llama Pearot. O sea, envía su forma de energía, su forma de influencia, su shefa o su luz, envía diferentes formas de luz al exterior. Entonces, esos Shashvim Atzmiim, que está representado por el cerebro, por encima de la naturaleza. El cerebro es lo que nos permite tener libre albedrío y ponernos por encima de la naturaleza. Envía sus conexiones de luces hacia afuera y por lo tanto influencia, producen un flujo, producen shefa, abundancia. Y esto es lo que caracteriza a la Kedusha, a la santidad, que esos Shashvim Atzmim no son simplemente para el autoplacer, la autogratificación, sino que son para enviar luces hacia afuera, también influir sobre el exterior. Y eso es lo que caracteriza, lo que dijimos antes, el ser maduro y el ser inmaduro. Entonces podemos decir que la Kedushá, la santidad, tiene que ver con la madurez, con saber qué es lo bueno y qué es lo malo, incluso ponerse por encima de lo bueno y lo malo, como el adulto que trata de hacer paz entre los dos chicos que están peleando. A veces el padre se pone del lado de uno de los chicos en forma natural, entonces ya no está poniéndose por encima de ellos, sino que está siendo uno más. En cambio, el cerebro maduro, el del individuo maduro, es aquel que no se pone de un lado o del otro, o sea que no decide que este chico es bueno y el otro es malo, sino que simplemente son dos estados de inmadurez que hay que tratar de conciliar, hay que tratar de ayudarlos a que maduren y se rectifiquen. Entonces, ¿qué es lo no santo, lo contrario de la Kedusha? Es aquello que no produce frutos, no manda sus frutos, como dijimos recién, sus frutos, su influencia, su luz al resto del cuerpo, por ejemplo, y ese divertimento lo mantiene dentro de sí, no lo comparte, es un divertimento egoísta. Y eso es lo que en Kabbalah es llamado Sitra Ahara. El Zohar
trae que el Sitra Ahara Sitra Ahara es una palabra aramea que quiere decir el otro lado, refiriéndose a que es el otro lado de la santidad, lo contrario de la santidad. Sitra es lugar y Ahara es Ajer, otro sitio. La Sitra Ahara entonces es aquello Shashuim Atzmiim, aquel placer inconsciente, aquel nivel que no produce frutos, y por eso es llamado Saris. Saris significa vano o estéril, que no produce frutos. ¿Qué significa que no produce frutos? Que no trata de compartir eso que él tiene con los demás. En cambio, el lado de la santidad, como está abierto, entonces esa luz que tiene en su interior sale en forma natural y se extiende a los demás, no solamente en forma natural, sino que en forma de shefa, en forma de luz que es enviada por la propia voluntad, por el propio poder de la razón. Entonces el Arizal explica que el Keter, que es en definitiva aquello que estamos hablando, los tres superiores, que es Keter, Jochma y Binah, ilumina con luz. Si están de acuerdo, vamos a aumentar 10 minutos más la clase. Vamos yendo paso a paso cada una de estas partes para que ustedes las vayan experimentando y disfruten el hecho de no avanzar y comer hojas y cosas y poner cosas en la cabeza que no tienen fundamento, sino que cada uno sirva como fermento, como catalizador para despertar distintas cosas dentro de uno y de esa manera ir integrándolas. Entonces el Keter de Kedushá ilumina en forma automática, Derech Mimeile se dice en hebreo, Derech Mimeila, que la traducción sería en forma automática, pero no es que sea automático, sino que es, por ejemplo, cuando uno pone la mano en el fuego se quema, o cuando uno prende un fósforo sale calor o sale luz. Entonces es una consecuencia directa de que si yo tengo luz, ilumino. Entonces el Keter envía luz dentro del Mahalechet Aigulim, dentro del sistema de los Igulim, de los circular. Entonces el Rabbi le pregunta, ¿qué es la luz? Una de las formas de explicar lo que es la luz es que es Torah. Or es Torah, como está escrito Torah Or. La luz,
como la luz de Hanukkah, ilumina dentro de la oscuridad, hasta que no solamente elimina la oscuridad, sino que transforma la oscuridad en luz. Así, los círculos, la naturaleza que es Ateva, de Tabat, de anillos, las leyes de naturaleza, son verdaderamente oscuridad completa. Por eso, cuando estudiamos que la naturaleza es el nombre de Elohim, Dios creó toda la naturaleza con el nombre de Elohim, es justamente para ocultar la luz infinita. Nosotros no vemos la luz infinita, está escondida dentro de la naturaleza, y es nuestro trabajo revelarla. Entonces, los círculos es verdaderamente oscuridad. Y acuérdense que ¿de dónde provienen los círculos? Vienen de la contracción inicial, que es el retiro de la luz dejando un vacío. Y esa línea que penetra es la luz que ilumina ese vacío. Y así, en cada uno de los niveles, los círculos naturales de cada mundo y de cada etapa es iluminada por esa luz que entra, que es iluminada desde arriba. Entonces, la naturaleza es oscuridad, y viene el Keter, viene el inconsciente, la voluntad, que es la rectitud del Yosher, que es la cúspide de los Sha'ashuim Atzmim. Para entender bien lo que es Sha'ashuim Atzmim van a tener que ir a la clase anterior, aquellos que no estuvieron. Los Sha'ashuim Atzmim del Yosher, aquello más elevado, y eso ilumina con una luz que abarca todos los círculos, toda la naturaleza. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo lo podemos ver en forma literal? Todo esto, como estamos viendo, es una parábola. ¿A qué se refiere? Que el Keter, la corona del Yosher, de la rectitud, ilumina toda la naturaleza de Adam Kadmon y ilumina todos los círculos de Adam Kadmon, ¿Qué significa que el Keter ilumina los círculos? Tenemos 10 minutos vamos a contestar esta pregunta en forma general, y la semana que viene vamos a profundizar en su respuesta. Vamos a señalar en el libro hasta dónde llegamos, pero quiero que me digan entonces, de acuerdo con lo que estuvimos estudiando hasta ahora, ¿qué significa que el Keter, que es la rectitud, ilumina la naturaleza de Adam Kadmon, que ilumina todos los círculos de Adam Kadmon? Para Vivi, que se está preocupando porque para mí es muy tarde, le digo que ya terminamos la clase, pero no se preocupen, yo estoy divirtiéndome mucho con todo esto. Así que vamos a escuchar una melodía un par de minutos, y luego vamos a dedicar los 6 últimos minutos a dar una primera aproximación para que mediten durante la semana acerca de todo esto. Acuérdense que el Shabbat que viene es Yom Kippur, así que esta semana y la semana que viene vamos a tener todas las clases completas. Mañana Hannah Miriam va a dar una clase acerca de lo que es Yom Kippur y todos los temas al Pi Kabbalah, y para ir adelantándoles,
Hannah Miriam está preparando un curso que se va a referir a las letras y al alefbet, al hebreo, de acuerdo con la Kabbalah. Así que vayan preparándose, no se lo pierdan. Ese va a ser un curso pago. Vamos a fijar un precio mínimo, lo más mínimo posible, pero ese va a ser un curso que va a ser pago. Así que vayan preparándose porque tenemos grandes novedades en Galei Night. Sí, Ángel, esa es la pregunta. A la luz de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, que Keter es el libre albedrío, que los círculos son la naturaleza, que ese Keter, la corona de Adam Kadmon, que es el Mashiach, ilumina todos los círculos hacia abajo y transforma la oscuridad en luz. La voluntad se manifiesta, sí. Hay muchos puntos de vista con los cuales se puede enfocar. Ahora vamos a dar el enfoque que le da el Rab, pero es importante que ustedes mismos también me den sus enfoques, porque es el feedback, es la forma también que todos nosotros internalicemos todo esto, que nosotros pensemos a qué se está refiriendo. Estoy de acuerdo con Daniel, con Ángel, con Vivi. El alma, la esencia, es lo que produce las fuerzas que llenan los recipientes, los órganos. Entonces los órganos, por un lado, son oscuridad, que tienen que ser llenados con luz, pero por otro lado son instrumentos de la luz para poder actuar en la realidad. Entonces dice el Rav Ginsburg que también la naturaleza es un milagro. En palabras de Hasidut, el Keter del Yosher le da a los Igulim. O sea, la corona de la rectitud no es que los ilumina solamente, sino que les está dando. Está dando a la naturaleza el Da'at, la capacidad de reconocer que la naturaleza es también Elokut, es divinidad, que la naturaleza también es un milagro, no es simplemente un ocultamiento o algo que oculta la luz. Entonces, irradiar luz dentro de los círculos, dentro de los sigulim, es iluminar la conciencia dentro de la misma naturaleza, es imbuir conciencia dentro de la misma naturaleza, que la naturaleza, mi propia naturaleza, reconozca que yo también soy divinidad, que yo también soy un milagro. Y esa es justamente la idea de Hanukkah, de difundir el milagro, que es difundir el milagro en el lugar donde no se sabe que eso es un milagro, como Abraham vino que va y difunde la divinidad en el mundo, y
proclama en nombre de Abaye que el Olam, como dijimos en la clase anterior, que el mundo mismo es divinidad. No es Kel Shel Olam, el Dios del mundo, sino que es Kel Olam, el Dios mundo. Que el mundo es en sí mismo Elokut, divinidad. Entonces, iluminar la naturaleza hasta que reconozca que la misma naturaleza es divinidad. Esto se llama que el Keter de Adam Kadmon irradia luz dentro del sistema de los círculos. Eso es transformar la luz en oscuridad. Y esto no significa solo que el hombre actúa dentro de la naturaleza, sino que se refiere también a las partes mismas del hombre. Yo tengo mi parte natural, mi parte de recipiente, de naturaleza, y tengo mi parte de alma, de ser humano. Tengo mis propios instintos y leyes naturales con la cual me rijo, pero aparte tengo mi libre albedrío, mi parte superior, mi Yashuim Atzmiim, que vienen de allí arriba, que vienen a iluminar todo y que unifican. Eso se llama integrar todas las psiquis, todas las fuerzas y todos los componentes de la persona. No que el cuerpo es malo y el alma es buena y todo ese tipo de cosas, sino que es ponerse por encima y ver las cosas desde el punto de vista de Dios, que todas son criaturas de Dios. Eso es que Keter ilumina hacia abajo, es que el adulto, la mente madura, iguala y interincluye y concilia todos los aspectos que están desparramados dentro de la naturaleza. Shalom Aleichem, bendiciones desde la tierra de Israel. Lechaim, Lechaim, Mashiach Now.